Amados hermanos, muy buenas tardes, qué gusto volvernos a encontrar. Y bueno, pues continuamos esta semana nuevamente el tema que hemos venido tratando a lo largo de estas semanas, de estos días, las plagas de Egipto, por lo que esta semana nos toca la siguiente plaga o la sexta plaga que se puede decir es la del granizo. Amén, invitándoles a que sigan conectando a nuestros temas, que sigan compartiéndolo. Y no sin antes vamos a darle la oportunidad a que todos ustedes puedan seguir enviando sus comentarios y gustosos estaremos contestando. También vamos a darle este tiempo maravilloso a entregar a nuestro Señor para que Él sea dirigiendo y hablando por medio de nosotros. Amado Señor Padre, te damos las gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das, el servicio, Señor, por la palabra que tú nos has regalado a lo largo de estos años, Señor. Ha sido para nosotros nuestro manual, ha sido para nosotros la vida mismo, Señor, tan eficaz, tan viva, Padre Santo, esta ha venido a moldear nuestro carácter, ha venido a moldear, Padre Santo, el corazón, los pensamientos, conforme a nuestro Padre, a la imagen perfecta de nuestro Padre. Te damos las gracias por todo lo que tú haces, Señor. Te damos las gracias por esta palabra maravillosa que hoy también seguiremos aprendiendo y la seguiremos compartiendo, Señor, a todos los oyentes, a todos aquellos que tienen necesidad, que tienen hambre y sed de la misma, Señor. También, Padre Santo, quiero pedirte, Señor, que esta palabra se difunda, Señor, a todos los corazones, a todos aquellos que tengan la necesidad profunda, Señor, de conocer de ti y sobre todas las cosas, Señor, de alimentarse todo el tiempo con la palabra de vida, Señor. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de este tiempo y ponemos en tus manos todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias nuevamente. Vamos a dar comienzo esta tarde, vamos a iniciar con la palabra, por lo que les invito a que vayamos al libro de Éxodo, ¿sí? Estamos en el capítulo 9 y nos dirigiremos esta vez al versículo 13. Amén. Y dice lo siguiente, la plaga del granizo. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, perdón, Jehová el Dios de los hebreos dice, así deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Tremenda esta parte, ¿no? El mensaje del Señor está siendo totalmente directo, ¿no? Donde le dice, para que entiendas, para que sepan que no hay ningún otro Dios que se pueda comparar conmigo, el Dios Todopoderoso, el Dios de la creación misma, ¿no? Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plagas, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, del que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no opuso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, y sobre las bestias y sobre la hierba del campo, en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo dice que hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosen, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón
envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no extendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia del faraón fuera de la ciudad, y extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos, y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron el corazón de sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¡Wow! ¡Qué tremendo esta porción de la palabra! Amén. Arrancamos aquí el estudio. Y bueno, es interesante todo esto, porque si usted aquí nota, si usted aquí distingue, se muestra a un Dios poderoso que había aumentado la forma como estaba anunciando a Egipto y directamente a Faraón que sus juicios eran inminentes y que esta vez el Señor, se podría decir, subiría de nivel. Era un Dios que no estaba jugando, era un Dios que no estaba chisteando como si fuera un hombre, ¿no? Para que mienta o para que engañe. Era un Dios verdadero, poderoso. Estaba decidido a hacer su voluntad por encima del argumento, por encima de las hipotéticas formas de los egipcios en tratar de resistir lo que estaba por suceder. Fíjese que esta plaga, que de alguna manera probó el corazón endurecido de Faraón, ¿sí? Ya que fue esta plaga del granizo un fenómeno que se produciría de una manera más grande y tal vez sorpresiva, algo que no lo esperaban ni Egipto y mucho menos sus habitantes. Porque la lluvia y el granizo, acompañados por truenos y relámpagos, eran acontecimientos en la época, en la tierra de Egipto, muy raros. De hecho, en los lugares que hoy se puede visualizar Egipto, estos acontecimientos casi no se dan. Y obviamente, ahora se coloca en escena una lluvia que aparentemente cae ocasionalmente, ¿no? Y usualmente ellos dirían: sí, pero las lluvias es entre enero y marzo, no sabemos exactamente el tiempo, pero el granizo sí era un poco más desconocido. Y algunos dirían: oye, pero el trueno alguna vez se oirá. Obviamente esto a muchas personas, y al mismo Faraón, pudo haberle llevado, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, a tener una cierta incredulidad. Decir: pero eso nunca ha pasado aquí, o sea, no creo que suceda. Tal vez llueva, pero no en la forma como estaba diciendo Moisés. Pero una tormenta, hermano, que estaba exhibiendo todos estos elementos, de alguna manera, iba a ser un acontecimiento bien terrible, bien fuerte. Que los granizos caigan y de un tamaño inmenso, y los truenos, con esas descargas espantosas, hermano, y los relámpagos, de alguna manera, iba a ser algo que a toda la nación definitivamente iba a aterrorizar. En esta advertencia, hermano, extendida, miramos cómo Dios quiso hacer saber a Faraón quién era Dios. En la plenitud, en la formidable manera de tener control directo de todas las cosas, Él era el creador. Y de alguna manera, Faraón ahora ya no solamente estaba enfrentando a una certeza propia de su raciocinio, de creer que, bueno, esto sí, tal vez puede ser o no, sino directamente a Dios, hablando a través de Moisés, que esto iba a ser mucho más grave de lo que él se imaginaba, ¿sí? Y también al mismo tiempo, Faraón, como puede ver el poder maravilloso de Dios, también puede ser testigo de lo que significa la gran misericordia de Dios que podía mostrar, no solamente para su pueblo, sino también
para el faraón y para el niño. Y es tenaz esta parte que podemos ver, ¿no? Ya que el Señor, para mostrar su poder, le deja claro que a través de esta misma actitud de Faraón, el Señor permitía que todo esto que se ha anunciado en ese lugar también sea como una memoria viva y eterna de lo que sucedió en aquel lugar para el conocimiento de todos los hombres. Esa fue una declaración de Dios que le dijo a través de Moisés a Faraón que su resistencia tal vez para él era el argumento de decir no lo voy a hacer, mas sin embargo Dios tomaba este argumento como una forma que él la usaría para la misma gloria de Dios. Y esto es algo maravilloso, la verdad, porque creo que hace que los hombres de alguna manera ubiquemos el lugar que tenemos en la creación. Tal vez nuestro raciocinio, nuestra sabiduría, la que tengamos, tal vez nuestra posesión en ciertas esferas de poder o nuestros lugares que ocupemos, déjeme decirle, al hombre le puede hacer creer que es más grande que el mismo creador. Pero cuando éste enfrenta al creador mismo de todas las cosas, tenemos que ubicar el lugar que Dios nos ha puesto como parte de su creación. Tal vez Faraón aquí pensó que él estaba cumpliendo algo con su resistencia en contra de Dios. Tal vez él pensó que él estaba haciendo algo importante a través de su resistencia. Pero aquí el Señor le demuestra que estaba completamente equivocado, ya que toda esa rebelión de alguna manera que estaba mostrando en ese momento este hombre, Jehová lo estaba tomando para que él sea glorificado, y no solamente en ese tiempo, sino hasta el final de los tiempos. Teológicamente, hermano, el significado de las mismas, de esta historia maravillosa, hace ver cómo el Señor manifiesta con claridad su misericordia y al mismo tiempo también puede manifestar su poder. Y lo interesante de esto es que ahora el Señor también manifiesta esa misericordia para con los egipcios. Aquí el Señor hace ver y demuestra el pecado y el proceso gradual de que el pecado como resultado final lo único que hace es o endurece el corazón o tiene que terminarle ablandando. No hay otra, hermano. Por eso el Señor entiende que había muchos hombres a los cuales entenderían el mensaje, escucharían la voz del Señor, mirarían los acontecimientos y buscarían de pronto una oportunidad o un hálito de misericordia en sus vidas. Por esa razón el Señor permite que ellos puedan retirar sus ganados, puedan retirar todo lo que pueda salvarse, mi hermano. Y al mismo tiempo manifestar que dentro de poco iba a venir un poder que iba a destruir directamente muchos ámbitos, ¿no? De la economía mismo de los egipcios. Una vez más, aquí podemos ver cómo Moisés entrega la palabra de Dios al faraón. Anuncia todo lo que iba a enviar sobre Egipto, sobre este monarca. Y obviamente esto era como el inicio de lo que vendría más adelante. Gráficamente, hermano, la plaga sería un golpe para todo el país. En otros lugares la palabra es empleado para entender que tal vez había una forma de guerra o una matanza, ¿sí? O se pensaría que este anuncio era como un castigo divino, sobrenatural, pero en realidad era un golpe fuerte a un corazón que estaba mostrando resistencia, a un corazón que se negaba a entender y a visualizar que estaba enfrentando a un Dios, al único Dios, a un Dios poderoso. Por eso mucha gente, hermano, de alguna manera entendió que si Dios estaba trayendo una oportunidad, yo puedo pensar que muchos egipcios cuando visualizaron esto, dijeron, es que estamos en una oportunidad, listo, retira tu ganado. Tienes el tiempo para hacerlo, porque el día de mañana, de alguna manera, esto vendrá y no habrá marcha atrás. A pesar del propósito maravilloso, también aquí vemos la gracia del Señor, vemos la misericordia del Señor, porque en medio de toda esta batalla podemos observar cómo el hombre a través del faraón puede mantener un corazón totalmente obstinado, un corazón consecuente, a diferencia era lo que mostraba Moisés.
ya que le advertía que una tormenta de granizo como nunca hubo en Egipto azotaría el país y al mismo tiempo este hombre más adelante intercedería por ellos de alguna manera. Aquí podemos ver cómo la compasión del Señor hacia los egipcios fue evidente, hacia su ganado. El Señor no quería aniquilarlos, quería dejar claro que él había tomado una decisión y que iba a ser gradual. Había seguramente en la corte de Faraón y muchos del ámbito de poder de este hombre que se negaban a entender esto. Pero seguramente muchas de las personas del pueblo podían manifestar que esto era algo verdaderamente real. Y la gente, en este sentido, pedía ayuda, pedía misericordia, porque miraban que sus dioses ya no podían hacer nada. Y yo por eso en esta sección no he tomado el nombre de ningún dios. En las otras les mencioné sobre qué dioses seguramente fue esta batalla. Pero aquí, a esta altura de los acontecimientos, se puede ver que a pesar de la incredulidad del faraón, algunos de sus servidores sí temieron a Dios y creían en su palabra, creían en el mensaje de Moisés. Por eso muchos de ellos, tomando estas palabras, dijeron, este Dios es poderoso. Y tomaron acciones. No una acción de ir delante de su Dios, ni menos de sus sacerdotes, sino directamente sobre las palabras que Moisés traía como mensaje de advertencia. Y aquí nuevamente también en esta porción podemos ver cómo había ya una división en la tierra de Gosen, ¿no? Había quedado claro que esta sección de las tierras de Egipto, Gosen, había sido ocupada por Israel, sí, pero también Dios lo había establecido como lugar seguro para sus habitantes. Ahora se nota que ya había una división entre los mismos egipcios. Seguramente muchos de ellos temerosos quisieron ir a Gosen. Oye, aquí todo está perdido. Aquí hay una batalla que no hay vuelta atrás y todo va a dejar un solo resultado, pérdida total. Pero el Señor hacía ver claro. ¿Usted se imagina cómo ver los acontecimientos en toda la tierra de Egipto y ver esa sección, esa porción de la tierra que era Gosen, muy pequeña, donde todo estaba siendo diferente? Donde los hombres que antes eran esclavos, ahora estaban siendo libres, hombres que estaban siendo asegurados, hombres que estaban siendo protegidos, y no precisamente por ninguna entidad egipcia, sino directamente por su Dios, por el Dios Todopoderoso. Ahora, ¿a quién se enfoca en este punto, hermano? Pese a todos estos acontecimientos difíciles, sobrenaturales, se puede ver directamente con la plaga cómo el Señor oprimía más y más el corazón de Faraón. Pero al mismo tiempo ese corazón se endurecía, pero su resistencia cada vez era más divina, más difícil de tenerla en su vida. Pero la palabra era divina. El granizo no era común en Egipto. Y el faraón estaba impresionado con su corazón tratando de resguardar en la dureza, pero él seguía mirando los acontecimientos. ¿Se imagina la conducta de este hombre? Con este golpe, hermano, se nota en el faraón, tal vez cuando miró que no podía hacer más, una resistencia ya no podía ser tan evidente, aparentemente tiene un cambio de actitud. Y llama nuevamente a Moisés, ¿no? Para negociar, para decir, ¿sabes qué? Vamos a una negociación más seria, más, más a la altura de lo que tú me estás demostrando hasta este momento. Y llama a Moisés y a Aarón, ¿no? Y confiesa que ha pecado esta vez y admite que él y los egipcios son culpables de alguna manera y reconoce que Jehová era un Dios diferente al que ellos conocían. Por tanto, pide que ruega ahora a Jehová para que cesen los truenos y el granizo, dice, y ¿no? Para que se acabe. Mira cómo ahora él también había dejado de lado en esta porción pequeña de tiempo a sus dioses. Ya no puede decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar a nuestros dioses, golpeemos la puerta para que ellos nos ayuden. Ahora él reconoce junto a muchos de su corte de gobernantes, oye, es hora de decirle que él hable con su Dios para que nos ayude, para que cese todo esto. Esta plaga, hermano, tocó profundamente muchos aspectos de la vida egipcia, la teología egipcia. Sus dioses no pudieron proteger ni a las personas y menos a la siembra. La vida de algunos incrédulos que ignoraban la advertencia divina, ahora estaban ellos diciendo, ¿sabes qué? Busquemos ayuda. ¿En dónde? En el Dios de Moisés. Y tercero, la economía nacional era una afectación que cada día mostraba rasgos de que efectivamente las cosas no estarían bien por la nación.
Ahora Faraón admite el control de Jehová sobre la naturaleza. Sin embargo, hermano, no estuvo dispuesto a aceptar el control del Señor sobre su vida personal. Y esto es importante, porque mira, muchos hombres pueden aceptar que Dios tiene control sobre todas las cosas, que Dios es poderoso, que Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero eso no te dice de que muchas veces cuando nuestra vida está en juego, cuando nuestra vida es tocada o cuando nuestra vida recibe la voluntad del Señor, muchas veces nosotros, en cambio, resistimos a entender que Dios tiene control y tiene poder sobre todas las cosas. Porque aún reconociéndole, Moisés rogó a Jehová y el Señor dice que cesó la tormenta. Con esto, una vez más, el corazón de Faraón debería haberse quedado en una posición libre de poder dejar a los hebreos que salgan y cumplan la voluntad de Dios, pero al contrario, lo volvió a endurecer. O sea, cada vez que el Señor mostraba benevolencia al llamado de que cesen las plagas, al mismo tiempo, ese favor de Dios inmerecido hacía que el corazón de este hombre se endurezca. Por eso Moisés ya no cree que él iba a cumplir su palabra. Él le concede la petición, pero aún así le dice, ¿sabes qué? Sé que no lo vas a hacer. Moisés entendió que este hombre estaba obstinado en vivir una vida de negación y pecado. Y el corazón de Faraón dice que se endureció, y se endureció esta vez, tal vez en contra de Dios. Y eso era un grave pecado. El fallar, arrepentirse cuando Dios responde en misericordia, hermano, a nuestras peticiones, es el ignorar su rica gracia, el cual lo único que hará, hermano, es llevar a pecar más y más. Qué interesante esta parte. Te voy a dejar con nuestro hermano. Tal vez el Señor ha perdonado nuestros pecados, hermano, porque Él es grande en misericordia. Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a reconocer esa misericordia, cuando seguramente tú o yo transmitimos una petición al Señor de que nos perdone, de que nos ayude. Y sabes que, claro, una vez que recibamos el favor, lo más fácil es ignorar lo que Dios hizo. Tratar de manifestar que no pasó nada en nuestra vida. Pero déjame decirte que esto es una trampa terrible, lo que le pasó a Faraón. Porque cuando tú y yo hemos visto la gracia de Dios a favor de nuestra vida y nosotros omitimos este favor maravilloso y tratamos de vivir como que no pasa nada, y inclusive mañana cuando enfrentemos otras tentaciones, hermanos, sigamos tras ellas y cumplamos su cometido, o sea, pecar deliberadamente. Tú puedes hacerlo, pero haber omitido esa misericordia maravillosa, esa gracia maravillosa del Señor, lo único que hará es una cosa, hermano: hacer que tu corazón continúe en un camino de obstinamiento, de obstinación, un camino de necedad, de terquedad, el cual, hermano, al perder el miedo y al ignorar los favores que hemos recibido de parte de Dios, solo nos llevarán por un camino de aumento de pecado y de endurecimiento del corazón a la gracia divina del Señor. Y eso es lo que se pudo ver en este capítulo. Aunque muchas veces el hombre busque a Dios en ayuda, este mismo hombre puede dejar de lado a Dios ignorando los favores que recibe. Resultado, lo que vendrá más adelante con las siguientes plagas. Te dejo con ese pensamiento, mi hermano, que lo medites, porque continuaremos la siguiente semana con el estudio de las plagas y nos encontraremos con algo más fuerte y terrible que de alguna manera termina de llevarse lo poco que va quedando. Porque a esta altura del camino, lo que quedaba, la economía, lo que se mantenía vivo en Egipto estaba llegando casi a su fin. Pero si eso no fuera suficiente, el Señor permite que venga una plaga devastadora, literalmente arrase con todo, que es la plaga de las langostas. Y con estas, hermanos, estaban llegando al fin de muchas de las plagas con las que vendrán más adelante, donde simplemente el juicio, la ira del Señor en contra de aquellos necios que resisten y que pecan deliberadamente en contra de Él, tenía que verse. Y tenía que sentirse con la fuerza de que la pelea o la resistencia que estaban teniendo ellos no era contra un hombre, sino contra el Dios Todopoderoso. Mi querido hermano, gracias por la atención que han prestado a este espacio, Señor. Le damos las gracias a nuestro amado
Y sobre todas las cosas, mi querido hermano, te invito a que sigas conectándote y que compartas este video. Nos encontramos nuevamente contigo la siguiente semana y la gloria sea siempre para nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Hasta la siguiente semana.